Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio Tendencias. Como siempre, un gran gusto compartir con ustedes temas de interés en las voces de invitados calificados que nos prestan su experiencia y conocimiento para ayudar a enriquecer nuestra experiencia de vida. Antes de entrar en materia y contarles, obviamente, nuestro tema del día, vamos a estar hablando acerca de los riesgos de los biopolímeros, que la verdad es un tema que incluso ya ha merecido entrar incluso en legislación. Pues voy a saludar a mi compañero en el set, Juan Fernando Jaramillo. Muy buenas noches. Caterina, buenas noches a usted, a todos los televidentes, en especial a los que ven Tendencias, lunes, martes y miércoles, 8 de la noche. Hoy tenemos, sí, ese tema es tan delicado y Medellín ha sido como un centro operacional de eso. Aquí ha habido denuncias médicas de los propios médicos sobre otros médicos. O sea, eso ha sido porque contrarrestar un problema de cirugías con este tipo de elementos, pues ha causado incluso muerte, ¿cierto? Juan, es un tema bastante delicado y para conocer todas las implicaciones que tienen este tipo de elementos, que algunos son de origen vegetal, plástico, derivados del petróleo y demás, nos acompaña la doctora María Teresa Toro. Ella es médica estética, quien trabaja también ampliamente todo lo relacionado con la piel, con la belleza, el cuidado personal, pero sobre todo con la seguridad. Primero la vida. Doctora María Teresa, buenas noches y bienvenida a Tendencias. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, empecemos contándole a nuestra audiencia qué son los biopolímeros, que parecen un enemigo silencioso, benévolo en algún instante, muchas personas incluso víctimas de ellos sin ni siquiera saberlo, pero que además es tan delicado el tema y, como dice Juan, tiene tanta cabida en nuestro país, sobre todo en nuestro departamento, donde, digamos, la estética ocupa un lugar más preponderante que en el resto de Colombia, y que ha hecho que incluso en el Congreso avance un proyecto de ley para penalizar los biopolímeros y que se utilizan en muchos procedimientos estéticos. Bueno, entonces, los biopolímeros son una sustancia de origen sintética, generalmente derivados, como nos decía nuestra compañera, del petróleo y los plásticos. El que más se ha utilizado actualmente son los derivados de las siliconas. También se están aplicando todo tipo de aceites. En la actualidad decimos que los biopolímeros son un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque han sido muchas personas las que están siendo afectadas por este tipo de sustancias, las cuales están siendo aplicadas sin ningún tipo de control. Entonces, es allí donde nos devolvemos un poco y vamos a hablar de acerca quiénes son las personas idóneas para realizar este tipo de tratamientos. Entonces, en el mercado siempre van a existir múltiples tratamientos inyectables, los cuales hay unos que son seguros y otros, como los biopolímeros, no son seguros. Los más seguros siempre van a ser el ácido hialurónico, que es una sustancia que nuestro propio organismo produce y se ha ido desarrollando con el paso del tiempo, es 100% segura, es biocompatible y, lo más importante, se reabsorbe con el paso del tiempo. Todas estas sustancias tienen un tiempo de vida que pueden ir entre 8, 12, 14 hasta 2 años, pero siempre nuestro organismo, por medio de una enzima que se llama hialuronidasa, la va a ir degradando, a comparación de los biopolímeros, que entonces, siendo algo de origen sintético, tipos aceites, o uno que fue muy común, que era el metacrilato, que era derivado plástico, esto se encapsula. Nuestro cuerpo tiene como un mecanismo de defensa, llega hasta el agente que nos está atacando y lo encapsulaba, generando una reacción inflamatoria ante esta sustancia. Mucho tiempo después, esto les estoy hablando hace aproximadamente 10, 15 años, cuando fue un boom aumentar, porque lo primero era aumentar glúteos, además que a ustedes les tocó, todas querían tener el booty lift, los glúteos brasileros, porque eso también viene desde Brasil aproximadamente, es que han importado esas sustancias. Entonces todo el mundo era el boom, apliquemos ácido hialurónico, era un frasco como de 500 ml y era muy económico, que ese es otro problema en la actualidad. Ustedes en el mercado pueden encontrar precios que van a ir desde 900 hasta 1,5 millones en ácido hialurónico. Entonces, como les decía, el ácido hialurónico es una sustancia biocompatible y viene en una jeringa de 1 ml, que es 1 centímetro. Y uno con eso puede generar volumen en labios, proyección de pómulos, mejorar ciertos aspectos del rostro. Mientras que los biopolímeros vienen en frascos de 500, 200 ml, o sea, mucha mayor cantidad por 200.000 pesos. ¿Qué ha ido pasando en la actualidad? Hay mucho intruismo médico. Quiere decir que cualquier persona puede aplicar. Si algún día a ti se te da, a él se le da, o a la vecina, yo voy a aprender a poner labios,
simplemente ven en YouTube porque creen que eso es solamente inyectar y empiezan a aplicar sustancias desconocidas. Y lo otro es que en el mercado negro han ido como tratando de simular todos estos productos, porque nosotros contamos con laboratorios que tienen INVIMA, FDA, pero no, la gente también inescrupulosamente ha ido generando como las copias de esto para poder vender esta sustancia mucho más barata. Entonces yo me voy a poner en la posición de un paciente de unos recursos moderados. Tengo a la doctora María Toro que por unos labios me va a cobrar 1.200.000. Pero tengo a una persona que es no médica. Cuando hablamos de no médicos, hablamos de cosmetólogas, hablamos de enfermeras, hablamos de amas de casa o de cualquier otra persona que quiere aplicar sustancias. Por ejemplo, ahora hasta las personas que hacen micropigmentación de cejas y labios también están inyectando sustancias. No, o sea, todo el mundo se metió en el cuento. A inyectar. Y no sabemos qué es lo que están inyectando. Exactamente. Porque están comprando cualquier sustancia que aparece en el mercado que sirve para rellenar. Y además, continúe usted con la explicación, doctora, porque... pensé que ya había terminado para poderle hacer una pregunta sobre los efectos es que trae eso en el cuerpo. ¿Cuáles? Y si el paciente pues los va a sentir de forma inmediata o si va a obtener un resultado el que esperaba en primera instancia, que le permite a muchas personas ser víctimas, digamos, en lo sucesivo, y hasta dónde pueden llegar obviamente las consecuencias. Bueno, entonces, al momento de la aplicación, esto se va a comportar como cualquier cuerpo extraño, como reacciona el ácido hialurónico, como reacciona cualquiera. Se genera una reacción inflamatoria local en el momento que puede generar enrojecimiento y puede generar en algunas ocasiones los moretones por los pinchazos. ¿Qué va a pasar? A primera instancia ya no se va a dar cuenta qué fue lo que le aplicaron, pero a medida que pasan los meses empiezan a tener unas reacciones locales y sistémicas, que esa es otra cosa muy grave. Ya sabemos que no es solamente en el sitio de aplicación, sino que empieza a generar también reacciones sistémicas. Esto se puede ver aproximadamente hacia el tercer o cuarto mes. Hay personas que se demoran 1 año, 5 años, y es porque su principal característica es que deforman el sitio de aplicación. Al ser una sustancia no biocompatible, como les explicaba, el cuerpo lo encapsula y entonces forma bolas. Eso es como la primera característica. Dios. Que un labio que debe ser de una característica, de una composición normal, blanda, con una forma, entonces empiezan a hablar y ellas ven que se les ven como las bolas, la deformidad en los labios. Esto migra, esa es otra cosa que genera mucho riesgo y son las migraciones. O sea, el biopolímero viaja entre la piel. Entre el tejido, sí. Entonces, inicialmente te lo ponen en los labios o en los glúteos. Cuando la paciente entonces comienza, años después, doctora, es que yo me bronceo y se me pone más oscura el área. Esa es una característica, que glúteos, porque es lo que más vemos, se ponen más oscuros. Segundo, puede generar fístulas. ¿Qué es una fístula? Que el contenido que está dentro abre como camino, hace una herida y empieza a supurar cualquier tipo de sustancia, que en este caso serían seromas por la lesión que se genera. ¿Un seroma es? Es que empieza a salir como líquido amarillo. Como pus, lo que llamamos pus. En unas ocasiones pus es característico de infección, en otras no se sobreinfecta, pero empieza a botar un líquido de exudación por la fístula que se genera. Ok. Listo, entonces vamos en el cambio de la coloración en la piel, las fístulas, los granulomas, que es que el cuerpo ataca estas sustancias y forma una bola que es dolorosa, se enrojece y es así en muchas ocasiones comienza a secretar pus. Esas son como las locales. Sistémicas, ya hay estudios que dicen, comienza la caída del cabello, como que la paciente se me cae. Yo no me he echado eso, pues, para que quedemos claros. Entonces, las pacientes cuando van a consulta y empezamos a mirar, doctora, se me está cayendo mucho el cabello, hacemos exámenes y no sale nada alterado, cuando dentro de los antecedentes te dicen, ay, es que hace muchísimo tiempo me inyectaron algo en los glúteos. Y oh sorpresa, se hace la resonancia, que es como el gold estándar para determinar dónde están los biopolímeros, si se han migrado o no, y es que tiene biopolímeros. Otra cosa que se asocia es el cansancio. Siempre van a tener mucho, como decimos los médicos, astenia y adinamia, pero es ese cansancio crónico. Y todo esto se debe a todas esas reacciones sistémicas que comienzan a generar los biopolímeros. ¿Y qué es lo más grave? Que esto no tiene tratamiento. O sea, puede alguien que hoy tenga unos biopolímeros y que le hayan hecho fístulas, que se le haya vuelto una bola, que lo tenga incómodo y no hay forma de extraerlos del cuerpo. Existe un tratamiento paliativo que es para disminuir los riesgos
para disminuir también los síntomas, pero esto lo hacen es quirúrgico y nunca se extrae en su totalidad, porque como les explicaba, el biopolímero, al ser no biocompatible, entonces él puede migrar hasta el hueso, músculo, piel, grasa, y se aloja en todos, como en todos los tejidos que nosotros tenemos. Y es por ello que la extracción es tan difícil. Entonces, en el momento de cirujanos plásticos, porque esto tampoco lo puede hacer cualquiera, tiene que ser un cirujano plástico especializado, ojalá en biopolímeros, hay técnicas abiertas y técnicas cerradas. La técnica cerrada es que por medio de una lipoaspiración tratan de sacar la mayor cantidad de esta sustancia, pero también se sabe que al tratar de sacar esta sustancia, eso aumenta el riesgo de que migre. Entonces, claro, la movilizan. Claro, la Sí. movilizan, y como eso es con calor, derrite esta sustancia y vuelve, y la Se hacen esparce. partículas más Uf. pequeñas y se puede expandir más. Entonces, la más segura es la técnica abierta. Pero la técnica abierta también incluye un grado de mutilación, porque tienen que retirar músculo, grasa, tienen que hacer una cirugía que es muy compleja y requiere muchos meses de cuidados. Y casi que reconstructiva. Y muchas veces no pueden hacer reconstructiva, porque después de haber tenido biopolímeros no se recomienda aplicar, por ejemplo, en el caso de que sea en glúteos, no se recomienda colocar prótesis. Si fue en labios y lo retiran, no se recomienda volver a aplicar ningún tipo, así sea ácido hialurónico, porque se aumenta el riesgo de una sobreinfección. Dios. ¿Y en qué parte de la película entran los inteligentes? En la prevención, en el antes de. Pero es que mira, los médicos, de hecho ustedes, gracias a Dios va a salir pues esa ley, y los médicos hemos hablado mucho acerca de eso, y nosotros hacemos campañas, ustedes miran mi Instagram y nosotros somos, verifiquen que sea personal médico, cuando van a mi consultorio yo siempre les muestro el producto, uno les entrega tiquetico, pero fue muy triste porque de hecho ayer les hice una encuesta que decía, ¿ustedes se dejarían inyectar los labios de cualquiera? Entonces estaba, sí, si vale menos también, prefiero un médico. Pueden creer que hay gente que todavía dice que por menor costo no importa quién los inyecte. Pues es que hemos visto casos tan dramáticos donde aceite de cocina, Sí. Aceite de carros en una cama, dentro de una casa, aquí en cualquier municipio del área metropolitana, van y se dejan inyectar bajo la ilusión de lograr una nueva estética sobre su cuerpo. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos para que nos cuente en detalle la doctora María Teresa Toro cómo podemos tener tratamientos seguros, cuáles son esas medidas que debemos tomar y, como dice Juan, en qué momento de la película actuamos con inteligencia. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros esta noche a través de Tendencias en nuestro canal Televid. Hoy en compañía de la doctora María Teresa Toro, explicándonos los riesgos de los biopolímeros, una campaña de conciencia, de salud, de vida y sobre todo pues de atender estas recomendaciones donde muchas veces en esta época la gente empieza a decir, yo me voy a hacer X o Y cosita El regalito de para Navidad. empezar el año, me regalo de fin de año, de comienzo de año. No, hay que hacerlo con conciencia y con cuidado. Por eso estas medidas tan importantes que a continuación vamos a desarrollar, Juan, pero usted tiene Pero déjeme, pregunta. antes de esas recomendaciones, hacerle una pregunta. Colombia en el mundo de este tipo de problemas de biopolímeros, ¿en qué puestos estamos? Y si tenemos poca racionalidad para entender el peligro. Colombia, sí, bueno, en el mundo cuando uno está en otro país, ¿usted es colombiano? Sí, ya las mujeres hermosas. Sí. Bueno, entonces toda esa fantasía que se echan los propios y extraños, ¿en dónde estamos nosotros? Bueno, nuestro primer país situado con ese problema es Brasil, luego sigue Colombia, ¿cierto? Somos uno de los países que aún, a pesar de saber los riesgos de que eso está contraindicado, hay gente que lo sigue aplicando. Y con respecto como el hecho del autocuidado y la inteligencia, yo pienso que aún acá las personas, porque se hace mucho énfasis y hay mucha publicidad y se les explica todo esto, aún siguen pensando mucho como en voy a ahorrar, sin pensar en los riesgos a largo plazo, porque ellos piensan que eso no les va a pasar o que porque es una señora muy conocida no les va a hacer eso.
Entonces, Colombia sigue siendo, yo pienso que en esa parte, también el segundo país más irracional en el uso y abuso de sustancias no biocompatibles. En el mundo. Sí. Gravísimo. Y bueno, pues doctora, ¿cómo podemos entonces saber, uno, que me están poniendo un tratamiento seguro, que estoy acudiendo a un sitio de una persona que seguramente además ahora con este auge de redes también hay gente que puede, digamos, lograr un número inmenso de seguidores y eso no es una certificación de un sello de garantía y de confianza o que hace publicidad, en fin, no, sino que sepamos cuáles son esas instrucciones o esa guía que me dice este es un La sitio ruta, seguro, ¿cierto? una ruta segura y lo que me están aplicando sí es lo que me están diciendo. Para que podamos obviamente acceder a un tratamiento confiable. Bueno, entonces, lo más importante para ser un paciente que está accediendo a un tratamiento confiable es primero asistir donde un médico. Esto es, mejor dicho, lo más importante, verificar que sea un médico titulado, que si ustedes se meten a la seccional de salud, ahí exista su registro médico que lo avale como médico. Segundo, y no menos importante, que sea un médico que esté entrenado en el tema, ¿cierto? Porque ahora, como les digo, cualquier persona puede hacer esto, pero por lo menos verificar que sí sea una persona que tenga los estudios correspondientes y que esté en alguna asociación. Acá en Colombia y Medellín hay muchas asociaciones que te avalan como médico estético. Lo tercero, el producto. Siempre que ustedes asisten a que les inyecten un producto, ustedes deben de preguntar qué me están aplicando, tiene INVIMA, y que su médico les dé la confianza y que ustedes puedan ver realmente el producto. Esto no es garantía de que no les vayan a aplicar algo que no sea seguro. Pero uno, yo como médica, y siempre lo digo, se lo digo a mis pacientes, yo no voy a poner en riesgo mi registro médico, ni mucho menos mi profesión, porque a mí como médica me pueden quitar el ejercicio de la profesión. Si yo fuera cosmetóloga o, no sé, micropigmentadora, yo puedo hacer daños y en este país aún no han legislado eso. Ellos simplemente cierran su local y vuelven y abren otro. Sitio, abren otro y ya. Entonces, bueno, que su médico les dé confianza, que les muestre lo que les está aplicando y que por lo general siempre les entreguen el sticker de la sustancia aplicada, porque ahí va a aparecer lote, fecha de caducidad, fecha de producción, y ustedes con eso pueden llamar al laboratorio, directamente al laboratorio, y ellos les van a decir, sí, ese ácido hialurónico fue vendido a la doctora María Toro en tal fecha. Entonces, eso también es algo muy seguro, porque yo como médica se lo compro directamente al laboratorio. Y lo otro, el lugar de aplicación. A mí que no me vengan a decir que por ahorrarse unos pesos se fueron para el centro o para la sala de Pepita Pérez, porque es que eso no tiene las técnicas de limpieza y mucho menos qué confiable va a ser la aplicación de un producto allá. Entonces, esos son como los puntos claves que uno debería tener en cuenta a la hora de inyectarse. ¿Dónde debo acudir o qué medidas puedo tomar si tengo sospechas de un procedimiento que me hice por confianza, por ignorancia también, porque hay gente que ni siquiera lo hace ni siquiera por el precio, sino claro, que obvio. cae, porque es cierto, en esto Sí. cae también mucha gente Sí. inocente para saber si tengo o no biopolímeros en mi cuerpo. Bueno, este es un tema un poco complejo porque realmente cuando alguien hace un daño, uno como médico prefiere decirle a ese paciente, vaya donde se lo hicieron, porque los pacientes tienen la tendencia de siempre culpar a la última persona que tuvo, Los intervino. exactamente, que tuvo ahí esa intervención. Entonces, lo que yo les puedo recomendar es, si ellos sí están sintiendo eso y no confían en el sitio en el que se lo aplicaron, lo ideal sería asistir donde un médico que conozca el tema y uno les manda una ecografía o una resonancia según el área donde esté aplicado. Y ya con eso, ya uno teniendo certeza de lo que tiene, ahí sí sería comenzar a buscar un cirujano plástico que se le mida y que sea especialista en el retiro de biopolímeros. Nosotros estamos a pocos minutos de terminar este programa, pero quiero preguntarle ¿cuál es la línea de las personas que utilizan y buscan eso? O sea, ¿cuál es ese perfil de las personas en Colombia que hacen eso? ¿De los que lo inyectan? Sí. No, de los que se inyectan. Ah, bueno, no, pues realmente eso sí es ese de perfil todo. es, sí, hay de todo. Hay de todo. Universal, Porque sí. hay personas que tienen muchísimo poder económico y porque la amiga se lo hizo y le fue bien, ellas fueron, sin importarles el precio, como decíamos ahora. Y resulta que con el paso del tiempo se comienzan a ver esos daños en el tejido. Como también están las personas que empiezan a mirar, no, es que aquí es más barato que acá, y terminan yendo a los sitios más baratos. Entonces, realmente decirte que hay un perfil de paciente como tal Sí. no está establecido, pero sí está muy
casi muy claro, porque tampoco te puedo decir que es una regla exacta, pero las personas que terminan haciendo este tipo de inyectables son personas que son no médicos, porque a mí como médico me costaría muchísimo hacer ese tipo de daños, a otras personas no. Tenemos un grueso en estos procedimientos mujeres. Sí, la gran mayoría La gran han sido mayoría. mujeres, y también hay hombres que han sido víctimas de biopolímeros, pero la gran mayoría ha sido mujeres. Claro, Y- porque además son las que más les gusta destacarse los Sí. labios. Un hombre nadie le está diciendo nada porque no tenga nalguita, entonces Y todo las esto mujeres comenzó son más por dadas a Eso. hacer Y- esas modificaciones. Y en todo su cuerpo. comenzó por los glúteos, porque Sí. si miramos retrospectivamente, lo que más defectos tenemos ahora son glúteos, porque querían mejorar, y quiénes eran las que más buscaban eso, las mujeres. Ah, ok. Sí. Oiga, pues doctora, me ha dejado impactada frente al tema de los daños. ¿Podrían causar los biopolímeros la muerte? En el momento de la aplicación, sí, porque si se van intraarterialmente pueden migrar y generar un tromboembolismo pulmonar, que es mortal. Con el paso del tiempo he tenido pacientes que sí les genera son depresiones e intentan suicidarse por los efectos nocivos que van teniendo con el paso del tiempo. Entonces yo pienso que independientemente de que sea en el momento ahora o más adelante, sí tiene efectos que pueden llevar a la muerte. Ahora hablemos en un minutico las cosas buenas que se pueden hacer en manos de un profesional y con los resultados obviamente que desearíamos obtener, por ejemplo en este caso el ácido hialurónico, entendiendo que es una sustancia segura, probada, asimilada bien por el cuerpo y que en manos expertas, ¿qué se puede conseguir Pero con ese ácido sirve para... No, para el pelo el no. ácido Nada le va a hacer hialurónico- crecer Ahí el no hay- pelo. ahí no hay remedio ya. Recicle. No, sí hay remedio, pero es otra cosa, es capilar. Cuando hablamos del ácido hialurónico, yo soy una enamorada. ¿Por qué? Porque nos sirve para dar hidratación a la piel, él nos puede ayudar a voluminizar los labios, a proyectar pómulos, a definir contorno mandibular, nos ayuda con el mentón. O sea, el ácido hialurónico tiene muchos usos y los resultados son muy bonitos. Lo único malo es que se pasa con el tiempo. Entonces uno debe ¿Dura estar... más o menos cuánto? Dependiendo de lo que te hagas. Por ejemplo, unos labios duran de 8 meses a un año, la hidratación 6 meses, un contorno mandibular puede durar hasta 14, 18 meses, todo va a depender de la reticulación. Bueno, Pero es que una meterlo en el sustancia- presupuesto. Ay, sí. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, hacer este llamado a la salud, la Ay, vida, la sí. conciencia y el cuidado personal. Ese amor propio no puede verse reflejado en unos pocos pesos que nos van a costar hasta la vida en el largo plazo, sino que tenemos que hacer una inversión en nuestra vida, nuestra salud y nuestra estética. Muchísimas gracias. Juan, una feliz noche para usted. Feliz noche para todos nuestros televidentes. Ay, y el mundial está de rechupete, Caterina. Bueno, y nosotros nos vemos en un próximo Tendencias a través de nuestro canal Televisa.